va tomando, va tomando camino, va tomando un quehacer en tu corazón y en tu mente. No es fácil. La verdad que no es fácil seguir a Cristo, y el que te haya dicho que es fácil seguir a Cristo, yo creo que pues de momento no lo ha conocido como tal. El seguir a Cristo no es sencillo, pero al final de cuentas nosotros, ¿verdad? Sabemos que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es un verso hermoso y es muy entendible, pero complicado el llevarlo a cabo, muy complicado. Es muy fácil, hoy está la moda de ser cristiano y todo el mundo anda diciendo ser cristiano, pero no se comporta como tal. Y pues bueno, espero que el día de hoy pues puedas entender un poco más de la palabra del Señor, porque el que va a hablar es Él. Entonces, vamos al tema, por favor. Y el tema es hasta el canto del gallo. Y vamos a ver todos estos pasajes que vamos a escudriñar, lo que es Lucas capítulo 22, del verso 54 al 65. Vamos a ver cómo el Señor tiene toda la razón y cómo vamos a notar que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y lo vamos a ver en la vida de un ejemplo. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros, porque muchas veces hemos estado en esas condiciones, en una condición en donde negamos. Y al momento de negar a Cristo es en el momento que no somos obedientes. Y decíamos hace un momento en el discipulado que la obediencia es aquello en lo cual no estás de acuerdo y lo ejecutas. Aquello en lo cual no estás de acuerdo, que normalmente es la palabra del Señor, pero tú lo ejecutas, aplicas la obediencia. Pero cuando estás preguntando y estás ensimismado, pues solamente es pura conveniencia. ¿Te conviene? ¿Te conviene ante los ojos de los demás sentirte creyente? Porque después hasta eso puede ser en contra de ti, porque la gente se va a burlar de ti. El diablo avergüenza. Entonces, cuando estés consciente de que tu corazón tiene que estar entregado al único Dios verdadero, las cosas van a cambiar. Porque dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Él es el mismo Dios que tuvo a Abraham, que tuvo a Adán. Es el mismo Dios que tienes tú el día de hoy. Pero a veces lo vemos tan lejano porque estamos alejados de Él. Por eso dice hasta el canto del gallo. Y como objetivo el día de hoy tenemos, como discípulos de Jesús, debemos aprender a vivir bajo la discreción de la palabra de Dios. Objetivos, si son tan amables. Ok. No tenemos la laminilla, pero el objetivo es, como discípulos de Jesús debemos de aprender a vivir. Debemos aprender a vivir. ¿Por qué debemos de aprender a vivir? Porque dice a la discreción de la palabra de Dios. No en tus conceptos, no en tu manera de vivir, no en tu vanagloria, no en decir qué es lo que me conviene, no es en lo que uno piensa, sino en la misma palabra de Dios. Ser obedientes a la palabra. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil cuesta seguir la palabra. Y sobre todo cuando no tienes un contexto de la palabra. Cuando no tienes un contexto de la palabra, todos los argumentos son volátiles. ¿Qué dice Hebreos 4:12?
qué? Porque la palabra es viva y es eficaz. Y después dice, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, ¿verdad? Y el espíritu, las coyunturas, ¿cómo? Y los tuétanos. Pero algo que me sorprende, ¿verdad? Discierne los pensamientos. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿A poco el corazón piensa? Para Dios sí. Porque dice que engañoso es el corazón, ¿verdad? Y perverso. Entonces, sí piensa. Cuando las cosas las bajas a tu corazón en un sentimiento personal, siempre va a haber una decadencia. Y vamos a ver esa decadencia en Pedro el día de hoy. Pero vamos ahora sí a la introducción. Bueno, antes de eso vamos a un versículo, que es el versículo del objetivo, que es Primera de Corintios 4:6. Por favor. Primera de Corintios 4:6. Tú lo puedes abrir en tu Biblia, pero también lo vas a tener aquí en pantalla. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Y no te ha pasado que estás piense y piense porque tienes una complicación en tu vida y estás piense y piense y piense y piense y de repente, ay, qué bueno que no pasó todo lo que habíamos pensado? Y te imaginaste horrores y el amor de Cristo lo viste plasmado en que no pasó más allá de lo que habías tú pensado, más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Y ese es el versículo del objetivo. Ahora sí vamos por favor a la introducción y tenemos una introducción preparada para que la puedas leer y para que podamos entender el contexto, a dónde vamos y por qué vamos a escudriñar estos hermosos pasajes de Lucas 22. Dice, el Señor le había hecho saber a Pedro que le sería concedido a Satanás zarandearle como a trigo, pero que debido a la provisión de fe, una vez vuelto, habría de confirmar a sus hermanos. ¿Iba a ser zarandeado? ¿Había pedido autorización Satanás para ser sacudidos? Sí. Pero él le dijo, ¿sí? Podemos ver, bueno, y dice que, pero que debido a la provisión de fe, una vez vuelto, habría de confirmar a sus hermanos. Le da una instrucción. Yo sé que tú vas a caer, Pedro. Yo sé que tú vas a tropezar, pero no te preocupes, porque yo te voy a promover al arrepentimiento. Y una vez que regreses, lo que sí te pido es que confirmes, que apoyes, que fortalezcas a los hermanos. ¿A cuáles hermanos? A los discípulos de Cristo. Y después dice, podemos vernos reflejados en Pedro como quienes hemos sido despertados de nuestra vana manera de vivir a través del canto maravilloso de su misericordia y de su gracia. ¿Hemos sido rescatados cada uno de nosotros? Claro que sí. Solamente falta que tú creas. Porque a veces como que dudamos. Y a veces lejos de esperar, te adelantas al propósito divino que Dios tiene en tu vida. Estás orando y ya estás impaciente por hacer lo que estás pensando hacer. Y no te esperas. Y parte del pasaje dice, en uno de los pasajes dice, humillaos. Y decía hace un momento, ¿verdad? En el discipulado. Es una manera pasiva de estar. Cuando tú estás humillado, postrado, es una manera pasiva en donde el que está haciendo la obra es Dios en ti. Pero hasta dónde tú dejas que esa cocción sea perfeccionada. Y hasta dónde nada más oras por orar. Y hay veces que decimos que nuestras oraciones no llegan ni al techo. Qué tremendo, ¿verdad? Porque dice que si más de 2 se pusieran de acuerdo en mi nombre, de cualquier cosa que tú anheles en esta tierra,
será cumplida por mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Pero a veces uno está orando una cosa, otro está orando otra cosa, y no somos explícitos. El orar los unos por los otros es un mandamiento. La relación entre nosotros debe de ser en hermandad. Y decíamos ayer, ¿verdad? Que debe de ser como un común denominador entre un creyente y otro, de tener misericordia y perdonarnos. Pero ¿qué pasa? Estás en una iglesia, en una congregación, sales de esa congregación, sales de esa iglesia y ya nadie te habla. ¿A dónde está ese amor? ¿Dónde está ese común denominador de un creyente? O en la misma familia, la familia biológica. Tú siendo creyente, no le hablas a la hermana, al hermano, al sobrino, al tío, al abuelo, al papá, a la mamá. ¿Qué tipo de creencias o qué tipo de oración hacemos? Hay que poner bien atención. ¿A quién le oras? ¿A quién le oramos? ¿Sí? Pero bueno, dice aquí, podemos vernos reflejados en Pedro como quienes han sido despertados de nuestra manera de vivir a través del canto maravilloso de su misericordia y de su gracia, con el fin de enseñarnos a depender de su palabra y así poder llevar a cabo la comisión de confirmar a nuestros hermanos en la fe. ¿Realmente dependemos de su palabra? ¿Quiénes viven de fe? ¿Quiénes viven de fe? Después la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces batallamos en nuestras fuerzas. Familia, ríndete al Señor. Todas aquellas cosas, todos esos prejuicios, todas esas situaciones vanas, pónselas al Señor. Dáselas, entrégate en tu totalidad, en tu totalidad. Y corre por consejo de ancianos. Ahora, fíjate nada más. Aquí vemos, gracias. Aquí empezamos a ver cómo Pedro empieza a caminar en sí mismo. ¿Por qué? Porque mismo Pedro le dice al Señor que no lo va a dejar solo, que va a ir hasta la cárcel y va a ir hasta la muerte. Pero Jesús le dice, no te aceleres, mi chavo. Me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 26, verso 33. 26, 33. Y en lo que lo ponen dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jamás. ¿Sí? Uy, uy, uy. Y no solamente eso, Pedro. ¿Cuántas veces, mismo Pedro, ahorita lo vamos a ver cómo lo hizo, pero cuántas veces tú has contradecido la palabra de Dios? No, sí dice eso ahí, pero yo sé qué hacer. Y le quieres echar una manita a lo que Dios te está diciendo en la palabra. Ve lo que dice Mateo 26 al 35, ahí mismo, pero el 35. Dice, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Tenemos entendido que solamente fue Pedro, pero no, todos dijeron lo mismo. Solamente que el más insistente, el que se hacía más notar, pues era Pedro. Pero en realidad todos dijeron lo mismo. Por eso precisamente la palabra nos dice y nos advierte que corremos mucho peligro cuando nosotros pensamos de más, cuando en nosotros ponemos nuestra confianza, cuando en nosotros confiamos más que en la palabra. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Hasta hemos sido avergonzados y no entendemos. Porque no hemos comprendido la palabra o porque no hemos querido ser obedientes. Y la mayoría de nosotros
en esta actitud que Pedro nos va a hacer ver como un ejemplo o como un mal ejemplo, es que actúa de una manera soberbia. Y vamos a ir viendo cómo Pedro va a ir cayendo poco a poco, a poco y poco más y poco más y poco más. Vamos por favor a Proverbios, capítulo 16, verso 18. Y dice la palabra, antes del quebrantamiento es, ¿cómo? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esta misma situación que cayó Pedro? En una soberbia, en hacer cumplir tu palabra no respaldada por el Todopoderoso, por Dios. Porque tu apellido saben ser derechos. Porque tu apellido saben ser honestos. Porque tu apellido son de mecha corta. Porque tu apellido somos desconfiados. ¿Cómo está eso? Eso era como vivíamos. Pero hoy en día, Cristo vive en tu vida. El Espíritu Santo mora en ti, en tu templo, en tu persona, en tu alma, en ese espíritu de vida que Dios dio. Entonces, si Él mora en ti, ¿por qué nos comportamos de mal forma? ¿Por qué somos altivos? ¿Por qué somos soberbios? ¿Por qué no somos mansos y somos humildes? ¿Por qué no reconocemos en amor que nos hemos equivocado? Porque Él es abundante en misericordia para perdonarnos, como lo vamos a ver cómo perdona a Pedro. Es más, ya lo había perdonado desde mucho antes, pero le da instrucciones. Ahora sí, por favor, acompáñame y abre tu Biblia en Lucas, en Evangelio según Lucas, capítulo 22, verso 54, y vamos a leer hasta el 65. Y dice así la palabra. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y viéndole en los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decía otras muchas cosas, injuriándole. ¿Oramos? Amado Señor, en esta mañana, Padre, te seguimos dando las gracias porque tú eres bueno y eres fiel y eres justo, Señor. Gracias, Señor, porque en este pasaje podemos identificarnos mucho, Señor, de esa manera en la cual muchas veces hemos actuado. Pero también sabemos, Señor, que tú promueves a misericordia, que tú eres grande y eres abundante en ellos, Señor, y tienes piedad, bondad en nosotros. Y tu gracia nos cubre, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, porque sabemos que a quién tenemos en los cielos sino a ti. Y sin ti, nada anhelamos en esta tierra, Señor. Gloria a Dios, Señor, porque nos permites estar delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a poder entender, a no ser esos oidores olvidadizos, sino ese entendimiento que nos da ese espíritu de sabiduría. Nos llene, Señor, en el conocimiento tuyo para poder aplicar
constantemente, día a día, pero sobre todo, Señor, en el día malo, que tú estés, Señor, resolviendo esos asuntos a través de nuestras personas, Señor. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Danos la oportunidad, Señor. Danos ese gozo, Señor, de vivir intensamente tu palabra, apasionarnos de ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, pues vamos con el primer verso. Vamos a escudriñarlo. Dice que escudriñemos las escrituras, ¿verdad? Porque en ellas os parece tenéis la vida eterna. Y estas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dice en Juan 5:39. Y dice verso 54 de Lucas 22. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Aquí vemos como Lucas inmediatamente nos dice que ya va a juicio, porque ya le prendieron, pero lo llevan a la casa del sumo sacerdote de Caifás, casa en la cual días anteriores se habían puesto de acuerdo los líderes religiosos para poderlo arrestar y para poderlo matar. ¿Sí? Vamos por favor a Mateo capítulo 26, verso 3 al 4. Mateo 26, 3 al 4. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Ya se habían puesto de acuerdo. Y dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero vemos que dice que Pedro lo seguía de lejos. Y entonces vamos viendo una decadencia del apóstol, del llamado, del discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque vemos que ya había manifestado una arrogancia espiritual. ¿Por qué motivo? Al creerse superior de los demás, al dar a conocer su palabra, mintiendo. Pero no solamente eso, sino que ahora, lejos de seguirlo de cerca, como siempre estuvo de cerca, ahora de lejitos. Tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos en la fe se han apartado de la verdad? Y ahora están, pero no están. ¿Sí me explico, verdad? Ok, vamos al verso 55. Aquí vamos a ver cómo Pablo, en su decadencia espiritual, se sienta con los enemigos de Jesús. Dice verso 55. Y habiendo ellos, ¿quiénes ellos? Los guardias y los alguaciles, encendiendo fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Caramba. Vemos que llegan al patio porque ya lo habían aprendido. Llegan al patio y en lo que están esperando el veredicto, o si lo iban a juzgar, no lo iban a juzgar, o lo iban a trasladar a algún lado, pues recuerden que lo habían apresado en la noche. Entonces la noche se empezó a hacer más noche. Hacía frío. Entonces los guardias deciden hacer una fogata. Pero en esa fogata, ¿qué creen? Pues Pedro también estaba allí. Vamos a Juan, capítulo 18, verso 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba, ¿quién? Pedro, en pie, calentándose. Tremendo, ¿no? Después de estar todo un tiempo con él, estaba con él, con los que lo habían apresado. Pero fíjate nada más cómo estas personas, pues posiblemente ellos habían estado, o sea, la mayoría de ellos habían estado en el arresto que le habían hecho a Jesús. Y pues les había caído la noche, hicieron la fogata mientras que veían qué hacer. Pero Pedro, pues estaba ahí de ocioso y se unió con ellos y se empezó a calentar un poquito y a disimular, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nosotros disimulamos
ser como las otras personas y no lo somos. Y él estaba disimulando. Y él estaba viendo, él vio cómo lo aprendieron. Y él estaba viendo cómo lo estaban juzgando, o cómo lo estaban reprendiendo, o cómo lo estaban golpeando, o cómo se estaban burlando de él. ¿Qué era lo que le estaba pasando a Pedro? Se estaba juntando con personas que no estaban en la misma línea que él. ¿Cuántas veces nosotros nos juntamos con personas o nos aliamos a personas que ya no compartimos su manera de pensar? Y que cuando te das cuenta y están platicando, dices, ¿realmente por qué estoy aquí? Están hablando de fulano, de sutano, de perengano. Están hablando de todo mundo. ¿Qué hago aquí yo? ¿O qué necesidad tengo? Pero ve lo que estaba pasando. Vamos por favor al Salmo capítulo 1, verso 1. Salmo 1, 1. Y ve lo que le estaba pasando a Pedro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en silla de burladores se ha sentado. Pero dice bienaventurado el que no ha hecho tal cosa. ¿Qué es lo que estaba pasando con Pedro? Ya estaba en contra de aquello. Bueno, ya estaba unido, exactamente, gracias. Se estaba uniendo con aquellos que habían apresado, aquellos que se estaban burlando, aquellos que lo estaban enjuiciando de una manera injusta. ¿A quién? Al Mesías, al Señor de señores, al Rey de reyes. Vamos al verso 56. Pero gracias a esto, Pedro, aquí vamos a ver cómo es avergonzado. Y es avergonzado porque aquí va a ser la primera caída o la primer negación. Dice verso 56. Pero una criada, estamos hablando de una sirvienta, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. 57. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Wow. Esta criada que se maneja en este verso posiblemente fuera una portera de la casa de Caifás. ¿Por qué te digo esto? Vamos por favor a Juan, capítulo 18, verso 16. Y dice, mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sacerdote y habló a la portera e hizo entrar ¿a quién? Hizo entrar a Pedro. Entonces ella le da acceso a Pedro al patio, pero ya al verlo sentado ahí en la fogata y todo eso, pues lo empieza a delatar. Yo te he visto. ¿Viste lo que dice Mateo, capítulo 6, verso 69 al 70? Bueno, Mateo 26, 69 al 70. Y dice así, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Bueno. Y al momento de decir, no sé lo que dices, es como Pedro se estaba viendo revelado. Pedro se estaba viendo avergonzado. Y él tenía que hacer algo más para decir que no lo conocía. Pero ahora no solamente habla así, sino ahora él, pues, en su manera de ser juzgado, en su forma de ser juzgado, de verse atrapado, de verse, ¿cómo se puede decir? Sí, de verse atrapado, pues él empieza a negarlo. Pero fíjate nada más, aquí en esta parte es que me siento un poco intranquilo.
Bueno, bueno. Sí, bueno, 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 bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Ok, ya. Bueno, más o menos, ¿verdad? Como que se va. Sí se sigue. Como hay una interferencia, ¿no? Bueno, perdón, es que de momento como que uno se distrae, ¿no? Porque siento que hablo aquí y se oye de diferente forma. Pero bueno, ahorita pueden resolver. Te edifica en todo. Porque no podremos tener nada en común, nada en común en la vida terrenal. Pero algo que sí tenemos en común es que y ahí las cosas cambian en absoluto. Decía el pastor Heriberto, si te vienes a congregar aquí, familia semilla de mostaza,
cúmplelo, cúmplelo. Porque imagínate, te van a decir, ¿y dónde te congregas? Y andas en la calle dando mal testimonio. En familia Semilla, en casa de la hacienda, en Tecama, en la célula de Tecama. ¿Tú crees que van a venir aquí? ¿Tú crees que vamos a dar buen testimonio como un cuerpo de Cristo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces dice el pastor, hay que tener cuidado de decir en dónde te congregas. Porque así como eres tú, así van a pensar que son todos los demás. Vamos al verso 58. Y dice, un poco después, viéndole otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Parece ser que Pedro ya había pasado la primera negación. Y la pasó, pero se había movido de lugar. Entonces, como se había movido de lugar, pues dijo, ya está tú un poquito más tranquilo y todo. Ya se había adentrado un poquito más a la fogatita, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasa? Pues Pedro, por algún motivo, ya quería salirse de allí. ¿Por dónde? Quería ir a la puerta donde él había entrado. Pero por algún motivo también, para no causar incidentes, cerraron la puerta. Y él ya no pudo salirse. Y al no salirse, pues lógico es que lo reconocieron. Y al momento de reconocieron, pues ahí viene la segunda acusación. O la segunda negación de Pedro, ¿verdad? Pero ahora no solamente va a exaltarse, no, sino ahora va a jurar. Va a jurar que no lo conoce. Vamos por favor a Mateo capítulo 26, versos 71 al 72. Dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez. ¿Cómo? Con juramento. No conozco al hombre. Chanfle. Y ahorita vamos a ver esa parte de no conozco al hombre. Verso 59 de Lucas 22. Y dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, es seguro que también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces dice la palabra que entre la segunda acusación y la tercera, y ya definitiva, ya última, ¿cuántas horas pasaron? 1 hora. Entonces, pues Pedro, entre la primera y la segunda, está tranquilo, está dándose paseitos ahí alrededor de del patio del sumo sacerdote, y cuando menos lo pensó, llega un hombre y lo delata. Pero este hombre que lo delata, ya lo delata con veracidad. ¿Por qué? Porque lo identifica que es Galileo. Y Galilea se encuentra al norte de Israel. Y es como nosotros hablamos cantadito, ¿no? Nos dicen que hablamos cantadito, no sé, pero dicen que hablamos cantadito. Pero cuando viene una persona del norte, ¿cómo habla? Oye, tu vato, ¿cómo está? No, o sea, hay un tonito. Pues ellos tenían ese tonito. Yo me imagino a Jesús, ¿no? ¿Qué pasó, mis chavos? ¿Cómo andan? No sé, ¿no? Pero ellos tenían ese tono y por eso le dice que era Galileo. Vamos, acompáñame por favor a Mateo, capítulo 26, verso 73. Dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Se acuerdan que Pedro le mochó la oreja, verdad? Y el nombre de quien le mochó la oreja era Malco. Pues Malco iba acompañado de familiares. Entonces aquí dice la palabra que esa persona que acompañó a Malco, pues él estuvo en el arresto
en el Getsemaní de Jesucristo. Entonces ve lo que dice Juan, capítulo 18, verso 26 al 27. Juan 18, 26 al 27. Dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, era pariente, era familiar. ¿No te vi yo en el huerto con él? Tú le mochaste la oreja a mi pariente, ¿no? A Malco. Dice, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Esta acusación que le hacen a Pedro ahora es más grave porque hay evidencia. Y esas evidencias y con más testigos se iba a poder ir al tribunal y podía haber sido juzgado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene que engrandecer su mentira, tiene que engrandecer su pecado al hacer la negación. Pero ahora en esa negación maldice. Ya había pecado y ahora peca más. Queriendo resolver el asunto, se le va a complicar más en la parte espiritual. Vamos por favor a Mateo capítulo 26, verso 74. ¿Y por qué te digo que estaba maldiciendo? Y dice así, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Empeoró las cosas. Pero lejos de empeorar las cosas, empieza a desvalorizar al Mesías. Ya no le llama Señor. Ahora le llama ¿cómo? A ese hombre. No conozco al hombre, no. ¿Quién sabe, no? Qué difícil para Dios, o no sé, yo sé que no es difícil, pero qué amoroso y qué misericordioso el Señor a saber de que todo esto estaba pasando y que Él ya lo había dicho y lo vamos a ver ahorita. No hacía nada. Jesús. Lo único que estaba en su mente es llegar a esa cruz para pagar tus pecados y los míos. ¿Qué tal cuando una persona habla mal de ti? Con el látigo de mi desprecio, ¿no? Porque habló mal de ti. Porque te hizo algo que te dolió en el corazón. Es que si no hubiera dicho eso, le hubiese perdonado. Pero no, ya se pasó de la raya. Imagínate nada más. Casi dice al maldecir y jurar Pedro, que Dios me castigue si estoy mintiendo. Prácticamente estaba diciendo eso al momento de maldecir y jurar que no le conocía y sobre todo le estaba desvalorizando con el que había caminado 3 años. Qué tremendo, ¿no? Pero como dijimos al principio, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Se estaba cumpliendo a detalle lo que Jesús le había dicho a Pedro que iba a pasar, que lo iba a negar antes de que cantara el gallo. No una ni dos, sino 3 veces. Verso 61. Y vamos a ver algo misericordioso de parte del Señor y cómo el Señor en su bondad, en su piedad, en su gracia, le muestra a Pedro lo que significa Él. Dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Wow. No sabemos cómo, o sea, no se sabe en realidad en qué momento lo pudo haber visto. A lo mejor ya había acabado el juicio y lo habían llevado o lo estaban trasladando a otro lado de ahí mismo de la casa de Caifás. Y en ese inter, Jesús, con esa misericordia, lo voltea a ver. No sabe. Dice
Dice, sigue el verso, ¿no? Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Puedes regresarte el versículo, por favor? Al 61. Gracias. Por supuesto que en esa mirada misericordiosa, como te estaba comentando, pues Pedro se acordó de todo lo que le dijo Jesús. Y al momento de acordarse, ¿tú crees que no hubo un redarguir en su corazón? En el decirle el recordar lo que le había dicho con justa precisión. Vamos, acompáñame a Lucas 22:34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Las recordó? Sí, las recordó. Porque esa mirada que tenía el Señor no era una mirada de rencor, no era una mirada de odio, era una mirada de bondad, de piedad, de perdón. Acompáñame, por favor, al verso 62, ahora sí. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora sí, Pedrito, ¿verdad? Pudo ya salir de ese lugar, pues ya había acabado el juicio, ya casi estaba por amanecer, ya habían abierto la puerta, y entonces sí salió, pero no salió sin antes ver a Jesús. Y por eso dice, es que lloró amargamente. Realmente la mirada de Jesús en Pedro lo único que provocó es que se derramaba el alma a Pedro, porque Pedro no pudo confesarle con palabras. Pero después ya le pudo confesar ¿cómo? Con ese arrepentimiento, con esa humillación. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en esa postura? Cuando reconoces al Señor y que te dice el Señor, te voy a dar otra oportunidad. Señor, es que no merezco ni 1, ni 2, ni 3. Y el Señor te dice, no es lo que tú quieras. Es que necesitas otra oportunidad. Pero en esa parte no creas que el Señor se goza, sino te hace sentido te hace sentir en tu corazón y en tu alma que lo necesitas. Vamos por favor a 2 Corintios capítulo 7, verso 9. Y dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, ve lo que dice Pablo, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Dios produce ese arrepentimiento y como consecuencia te da la vida eterna, pero también te trae la restauración. Y te trae una restauración no solamente espiritual, sino emocional, sentimental. Verso 63. Y dice, y los hombres que custodiaban Jesús, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Una vez que ya acabó, de alguna manera tuvo un juicio en la noche Jesús por Anás y por Caifás y también por parte del Sanedrín. Pero este juicio no tenía validez por la noche. Tenía que tener un juicio también por el día para que fuese oficial. Pero dice que estos hombres tenían la costumbre de maltratar a quien tenían por custodio, a quienes custodiaban. Y en este tiempo, pues estos oficiales maltrataron y golpearon a Jesús. Pero vamos a ver de qué manera todavía lo golpearon. Dice verso 64, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza.
¿Quién es el que te golpeó? Esa mirada misericordiosa que había tenido sobre Pedro había sido tapada, tal vez por un paño, no sé. Le taparon los ojos a Jesús y se burlaban de, de lo que él era. Se burlaban de por ser profeta también. Acompáñame, por favor, a Mateo, capítulo 26, versos 67 al 68. Pero quiero decirte que no solamente lo golpearon, sino lo escupían en el rostro. O sea, lo trataron súper mal. Mateo 26, del 67 al 68. Y dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Caramba, hemos escuchado, ¿verdad?, que a veces las autoridades son especiales y que hasta con el tehuacán te meten en la nariz y no sé qué cosas, ¿no? Imagínate aquí al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hijo de Dios, al unigénito. Lo habían golpeado, estaba entumecido, tal vez también amoratado de tanto golpe, ¿no? Se burlaban, le escupían y se burlaban diciendo como si fuese él un adivino. Uy. Pero fíjate que todo esto que se manifiesta en la vida de Jesús en ese momento, y en la actualidad lo seguimos haciendo, solamente la rebeldía de los seres humanos. Es la rebeldía que nosotros tenemos ante la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye. ¿En quién? En Cristo. Pero esto demuestra una rebeldía. Y es la rebeldía de la humanidad al no llevar a cabo su palabra. Aquel que lo único que hizo es ir a esa cruz para pagar tus pecados y los míos, para que tuvieses una salvación eterna, para que tengas vida y sobre y abundante. Verso 65. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Lucas aquí habla que vinieron otras cosas. Estos custodios pues le decían muchas cosas de manera de insultar, para insultarlo, para denigrarlo, ¿sí? Pero de todo esto, ¿quién estuvo presente allí? Pedro. Y años posteriores, Pedro habla referente a eso. Vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Y dice así, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Despreciado, juzgado injustamente, golpeado, escupido, maltratado. Él no respondía con agresión. Nunca respondió. Nunca abrió sus labios. Nunca dijo, es que si yo no voy, tú no vas a ser salvo. Es que si yo no hago esto, yo lo hago por ti. Y lo hago por mi Padre. Acompáñame, por favor, al libro de Isaías, capítulo 53, verso 7. Y vamos a ver cómo era necesario que las palabras de Dios se fueran cumpliendo en su estancia de Jesús. Y aquí dice 53, verso 7.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y a veces se nos hace muy fácil platicarlo, decirlo, lo entendemos, pero como he venido diciendo, muy difícil de ejecutarlo. Pero cuando tú estás ensimismado, es difícil de hacerlo. Cuando tú estás en tu propio sentir, en tus fuerzas, es completamente imposible hacerlo. Pero cuando realmente te entregas a su voluntad, te rindes y no confías en ti, las cosas cambian. Pero también tenemos que tomar en cuenta algo. ¿Y qué debemos de hacer ante esta situación, familia? Como dice, le dijo Pablo, ¿verdad? Vamos a 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Tenemos que aprender a depender de su palabra. Puedes venir a la iglesia, puedes tener un discipulado, puedes comprometerte a estar en la iglesia, pero no por eso significa que seas salvo. Hay que tener mucho en cuenta esto, amada familia. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Oramos. Amado Señor, te seguimos dando las gracias, Señor. Ayúdanos, ¿no, Señor, a poner por obra tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ella. Espíritu Santo, sacúdenos, Señor, si es posible. Muchas veces hemos estado en un estado de confort pensando que nosotros mismos, Señor, podemos hacer mil y una cosas. Quítanos esa soberbia, ese egoísmo, esa falta de perdón. Y ayúdanos, Padre, para que podamos llevar a cabo tu obra, para que ese propósito divino que tienes tú en cada uno de nosotros se cumpla para tu obra, Señor. Para que aquellos que estén cansados puedan recurrir a ti, Señor. Aquellos que estén trabajando, dejen todas sus cargas en ti, Señor. Ayúdanos a llevar por obra, Señor, constantemente tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre en esta tierra, tu Hijo Jesús. Amén. Sigamos adorándole al Señor. ¿Te parece?